Hace algunos meses compartí un par de vídeos que puedes ver aquí, que son la ruta de aprendizaje para ser front-end developer y otra que era la ruta de aprendizaje para ser back-end developer. En esos vídeos explorábamos un poco las tecnologías, lenguajes y demás para crearte una ruta de aprendizaje para ser especialista en esa materia. Estas rutas están recopiladas en una página web que se llama roadmap.sh y recientemente acaban de compartir la ruta de aprendizaje para ser desarrollador React. Y en este vídeo te quiero mostrar paso a paso cuáles son los conceptos y diversas librerías que debes tener en cuenta si quieres dedicar tu carrera al desarrollo frontend con React. Vamos allá. Vale, pues esta es la página web de React Developer Path, por así decirlo, donde está todo lo que necesitas saber para aprender sobre React y su ecosistema en el 2021, el año en el que está grabado este vídeo. Entonces, bueno, como en los anteriores, se ofrecen diversas alternativas. Las que aparecen en morado son recomendaciones personales del autor de esta guía. Cuando hay varias opciones, pues una opción alternativa la marca en verde. Si está en gris, es que está en el roadmap, lo puedes aprender en cualquier momento, no es estricto, no es necesario que lo sepas para empezar a desarrollar, pero bueno, está recomendado que lo tengas ahí. Y bueno, si no aparece con tic es que no lo recomendaría. Hay librerías que pues aparecen, tienen un poco de auge, pero luego pues no son muy utilizadas. Entonces empecemos. React, ¿cuáles son los temas fundamentales, ¿no?, para el desarrollo con React? Por un lado tenemos la herramienta Create React App. Es una herramienta de scaffolding que nos sirve para crear un proyecto desde cero. Antiguamente necesitabas, bueno, pues instalarte Babel, instalarte Webpack, crear todo el bundelizador y demás para poder empezar a crear una aplicación con React que luego pues se transpilara a lo que entiende el navegador, ¿no? Ahora ya, bueno, con Create React App puedes empezar rápidamente sin necesidad de pelearte con Webpack ni ninguna cosa más, sino que directamente ya puedes empezar a crear tu aplicación, a escribir componentes y demás. JSX es necesario, ya que es un lenguaje, por así decirlo, que nos permite escribir el código de los componentes de React, que por debajo utilizan JavaScript, pero si lo escribiéramos con JavaScript puro y duro, pues sería muy difícil de leer. Entonces JSX, que viene a ser como una extensión de JavaScript, lo que hace es que el código parece HTML, los componentes al final renderizan un HTML, pues bueno, es lo más parecido a HTML para que tú puedas fácilmente manipularlo. La lógica de componentes es súper necesaria porque todo el desarrollo frontend actual se basa en desarrollo basado en componentes. Entonces tienes que entender que todo es componentizable. Son pequeñas piezas que puedes ir juntando y construyendo. Y bueno, hay dos clases de componentes que son los componentes de tipo función o funcionales y los componentes de tipo clase. Con la nueva versión de React y React Hooks que aparecerán más adelante, ya casi los componentes de tipo clase ya no se están utilizando, entonces casi todo ya es funcional y personalmente lo prefiero. Luego tienes que entender cómo funcionan las props y el state. Propiedades son lo que pasamos a los componentes de padres a hijos y el estado es interno propio del componente y dependiendo de si cambia el estado o no, pues puedes forzar un renderizado del componente. Y por supuesto pues el renderizado condicional, ¿no? Cuando estás escuchando una prop o una variable del estado y dependiendo de ese valor pues renderizas una cosa o renderizas otra. Por otra parte tenemos el ciclo de vida de los componentes. Esto antes era más claro en los componentes de tipo clase porque había diferentes métodos que se ejecutaban dependiendo de en qué momento del estado de vida componente te encontrabas, es decir, cuando se está construyendo, cuando se está montando, cuando se actualiza. Y ahora con los hooks es un poco diferente, pero bueno, si vienes del mundo de React con clases, la transición es bastante sencilla. Listas y claves. Tienes que saber que cuando renderizas una lista tienes que pasar a cada ítem de la lista una key, porque de esta manera una key única, porque de esta manera React sabe cuando tiene que actualizar esa lista qué componentes han cambiado y no, qué ítems de la lista han cambiado y no, para no tener que renderizar de más. Entonces es importante eso, que lo tengas en cuenta, porque si no siempre te va a aparecer un warning en el navegador. También entender el concepto de composición frente a herencia. Tú puedes hacer componentes basados en más componentes y la herencia, bueno, pues que heredas de otros, ¿no? En principio, cuando se usaban los componentes de tipo clase, todos heredaban de React.component. Y luego tienes, a partir de la versión 16.8, si no recuerdo mal, tienes los hooks y los más básicos, los que vas a emplear en el día a día, son el useState,
que reemplaza el estado en los componentes de tipo clase, y el useEffect, que dependiendo cómo se utilice, pues reemplaza los métodos de ciclo de vida de component.didMount, component.didUpdate y component.willUnMount. Pasamos a tópicos o temas más avanzados y tendríamos más hooks. Por supuesto, hay muchos más hooks que el useState y el useEffect, como son pues el useCallback, useRef, useMemo, useReducer, useContext. Estos dos últimos vendrían a sustituir en cierta manera a la librería de Redux para todo el tema de estado global. Por supuesto, puedes crear tus propios hooks basados en otros, ¿no? Por ejemplo, uno muy común es crearse un use local storage y bueno, pues juegas un poco con el useState, donde guardas un poco lo que vas a guardar en el local storage, y el useEffect para actualizarlo. Entonces, eso es habitual que lo hagas ya en Riad. Después de hooks, aquí vemos que aparece contexto. Contexto es un API de Riad que, como digo, sustituye un poco lo que viene siendo Redux. Puedes crear varios contextos en tu aplicación con diversos estados y puedes jugar un poco con eso, con un reducer, con acciones y tal, para sustituir de cierta manera Redux y sin salir de Riad. Las refs, que referencian pues elementos de componentes o elementos HTML que estés creando tu componente y con los que puedas acceder fácilmente. Las render props, que son propiedades que se pasan y puedes renderizar otro componente. Code splitting es dividir tu código, porque si tú estás creando una SPA, una single page application, lo que vas a tener es un código JavaScript muy grande y tu aplicación puede ser que esté dividida en varias secciones, varias páginas. Entonces, haciendo uso de esta técnica, lo que haces es que se divide el código entre esas diferentes secciones para no tener que cargar o enviar de primeras todo el código de tu aplicación en el navegador y evitar que así la página tarde en cargarse y demás. Luego tenemos más tópicos como los High Order Components, Portals, Error Boundaries y la arquitectura Fiber, que bueno, son tópicos bastante ya avanzados. El motivo de este vídeo no es abrumarte, sino que sepas un poco cuál es la route, la guía que tienes que seguir más o menos, ¿no? Fundamentos básicos, luego fundamentos un poco más avanzados, y esta parte de aquí pues ya sería, tengas experiencia y hayas rodado con Riad un tiempo, ya puedes ir analizando esa parte. Después pasamos al ecosistema, porque Riad al fin y al cabo es una librería para crear interfaces de usuario o interfaces de web, pero sí que hay un ecosistema detrás que lo crean y hacen que sea un poco una especie de framework. Un framework es más rígido, en plan de que tienes una forma específica para hacer cada cosa, y en Riad puedes elegir, ¿no? Tienes muchas librerías creadas por el propio equipo de Riad o por la comunidad, y entonces puedes alternar. Si una no te convence, siempre tienes la oportunidad de probar otra, ¿no? Entonces, en el tema de routers, por ejemplo, tenemos Riad Router, que es el que se ha utilizado hasta ahora, y también Riad Router. Ambos son buenas opciones, de hecho hay otra que se llama Booter, y bueno, la cosa es probar y ver cuál es el que más encaja con tu filosofía, con tu manera de desarrollar. Después, en el tema del server-side rendering, tenemos a Nest.js y Gatsby. Ahora mismo yo creo que Nest es el que está mandando en todo el tema de server-side rendering, y también, como pone aquí, SSG, que es el Static Site Generation, la generación de sitios estáticos. Anteriormente se usaba Gatsby mucho para esto, pero Nest también te ofrece esa posibilidad y con nuevas features que lo hacen bastante interesante. Entonces, en esta parte yo me quedaría con Nest. Y si utilizas Nest, no tienes ni que preocuparte de si Riad Router, Riad o cuál, porque Nest tiene su propio router y sí que es más un framework, porque ya te da bastantes cosas fijas. Seguimos con ecosistema, y bueno, pues las llamadas a un API las puedes hacer de varias formas. El típico XML HTTP request, pues lo puedes hacer con la librería Axios toda la vida, o puedes usar otras como vienen aquí de Unfetch y SuperAgent. Incluso puedes usar una versión basada en hooks como UseHTTP. Después, si estás utilizando GraphQL para lo que es tu API o tu gateway ante el API, tienes Apollo o RelyModern. En mi opinión personal, igual que la del autor, es Apollo. Tienes Apollo Client para Riad y Apollo Server, funciona bastante bien. Si seguimos en el ecosistema, tenemos la parte mobile, porque Riad tiene una librería que se llama Riad Native, que te permite crear aplicaciones mobile para Android y para iOS con el mismo código.
No es una aplicación nativa 100%, pero bueno, para un primer prueba de concepto, o si en tu equipo no hay ningún desarrollador o desarrolladora mobile y si tenéis experiencia con React y JavaScript, yo creo que React Native es una muy buena alternativa, y no solo para prototipar, dependiendo de la aplicación, si es una aplicación que tiene varias vistas, menús, listas, React Native es una muy buena opción sin necesidad de meterse ya al desarrollo con Android o iOS. Por la parte de formularios es también un mundo muy amplio. Hoy en día React Hub Form está pegando bastante fuerte, pero bueno, tienes aquí otra alternativa como Formic o Final Form, que no la conocía y bueno, gracias a esta guía la he conocido. El tema de testing también es un campo muy amplio, pero sí es verdad que anteriormente en todo el tema del testing había muchas librerías, no sabías muy bien para qué servía. En mi experiencia te liabas un poco con qué hacía cada cosa, pero ahora está muy bien definido. Tienes Jest, que es también de Facebook y funciona muy bien. Sirve para cualquier framework porque lo que testeas es JavaScript, entonces puedes usarlo con Vue, puedes usarlo con React, puedes usarlo con Node. Sirve para todo y es muy fácil de instalar y de implementar. Después, si ya quieres testear componentes, digamos tu librería de specs, por así decirlo, tienes la React Testing Library de Kenzie 2, que funciona de maravilla. Y luego ya también tienes Cypress, que es para test end-to-end o de comportamiento de usuario. Al final lo que corre por debajo de Cypress es un Chrome, y lo que tú programas es cuáles son los movimientos o el flujo que debería seguir el usuario. En plan, bueno, quiero que vaya a este formulario, después de que rellene este formulario debería verse esta otra vista. Pues todo eso lo puedes programar y Cypress se encarga de todo eso. El gestión de estado de React también es muy polémico porque es algo que ha ido haciéndose bola, por así decirlo, con el paso del tiempo, y hoy en día lo estamos empezando ya a reducir y no pasar al estado global tantas cosas, ¿no? Entonces, como sale aquí sugerido, la mejor opción, en mi opinión, es usar Contest, el API de Contest de React, y los state. Si por lo que sea necesitas hacer uso más elaborado o bueno, no te convence y quieres seguir usando Redact, sigue siendo bastante útil. Y luego está también MobX, que yo nunca la he llegado a utilizar, pero también tiene muy buenas críticas y comunidad. Pero digamos que si te quedas en Contest y en Redux lo tienes prácticamente hecho. Y luego el tema de estilos, todo el tema de estilado de CSS de las aplicaciones también es un mundo bastante largo, ¿no? Puedes usar un framework de componentes, pues como anteriormente se usaba Bootstrap, por ejemplo, pues tienes Chakra UI, Material UI y Undesign, que son componentes ya creados con estructura de React. Es una librería de componentes que tú puedes utilizar en tu aplicación y se modifican a través normalmente de propiedades. Con las propiedades de esos componentes pues tú los vas cambiando el tamaño, el color, los espacios, el posicionamiento, etcétera. Y esas tres son las más conocidas y más empleadas. Personalmente he utilizado Chakra UI y estoy muy contento con esa librería y está pegando bastante fuerte. Te la recomiendo que le eches un vistazo. Y si quieres hacer los estilos a mano, digamos el CSS puro de toda la vida, te puedes ayudar con Styled Components y Emotion, que te permiten, pues, en cierta manera, utilizando JavaScript, estilar el CSS. Aunque aquí no está, también puedes usar CSS normal de toda la vida, incluso es muy recomendado utilizar CSS Modules para que no tengas que preocuparte del nombre de las clases y evites que se pisen y etcétera, ¿no? Entonces, tema de estilos en React es, pues también hay para gustos los colores, y de hecho, pues al ser de diseño y estilos, pues más claro agua, ¿no? Y como en todos los otros paths, hay que seguir aprendiendo, siempre van surgiendo nuevas cosas. Ahora mismo está la versión React 17, no tiene grandes cambios, pero se prevé que salgan más. De hecho, aquí en esta parte todavía no habla de los React Server Components porque está en un estado muy verde, pero con el tiempo seguramente aparezca en esta guía. Nada más, espero que te haya ayudado a aclarar un poco los conceptos, ¿no? Porque cuando empiezas con un nuevo framework o un nuevo lenguaje, al final, si vas leyendo artículos y tutoriales de un lado y de otro, al principio te puede abrumar de oír tantos nombres, tantas librerías y no saber para qué sirve cada una. Creo que este tipo de guías sirven un poco para poner en contexto, ver por dónde empiezo, hacia dónde voy, para qué es cada cosa, y bueno, poner un poco un mapa en tu cabeza de qué librerías, qué tecnologías, qué metodologías hay, y luego ya ponerse a buscar, como todos, a googlear, a Stack Overflowear y a darle. Así que nada, espero que te haya gustado. Si es así, ya sabes, like, suscríbete si no lo has hecho, campanita para no perderte ningún vídeo y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!